Estimados alumnos, en este video tutorial vamos a revisar el procedimiento para crear las tablas dinámicas. Lo vamos a hacer a partir de algunos ejemplos prácticos, principalmente de estos requerimientos que estamos viendo ahora, que deben ser creados a partir de la tabla. Es una tabla pequeña, pero de igual forma nos sirve a nosotros para poder realizar cada una de estas tablas dinámicas. Vamos a crear en primera instancia una tabla dinámica que nos muestre la cantidad de personas por cada uno de los departamentos. Procedemos al crear la tabla, pinchamos sobre la tabla original, vamos al menú Insertar y a la opción Tabla dinámica. Esta primera tabla dinámica la vamos a crear en esta misma hoja de cálculo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a cambiar la opción de una nueva hoja de cálculo por la opción de una hoja de cálculo existente y la vamos a dejar a continuación de la tabla original. El rango lo ha marcado automáticamente, por lo tanto simplemente presionamos en aceptar. Algunos consejos para la creación de cualquier tabla dinámica. Siempre leer bien lo que se necesita, lo que requerimos que la tabla muestre. En este caso es la cantidad de personas por departamento. Una vez que hemos realizado el procedimiento de creación de la tabla, que es estándar para cualquiera, dentro del sector de los campos de la tabla dinámica, debemos siempre preguntarnos cuál de estos campos necesito para crear esta tabla dinámica, la que tiene estos requerimientos. Cantidad de personas por departamento. Obviamente vamos a ocupar departamentos, pinchamos sobre él. Si se fijan, automáticamente la va a agregar dentro de el área de filas, ¿ya? El otro requerimiento es la cantidad de personas. Necesitamos contar cuántas personas se necesitan. Eso lo podemos hacer, en este caso lo podríamos hacer con el nombre. Si pinchamos automáticamente el nombre, se va a agregar al campo de las filas. Fijan ustedes, estamos viendo. No es lo que nosotros necesitamos en este momento, sino que vamos a tomar nombre y lo vamos a arrastrar al área de valores. De tal modo que al ser un dato que es un texto, simplemente lo va a contar, ya que no puede hacer ninguna operación. Si observamos, no está entregando, está contando la cantidad de nombres que hay por cada una de los departamentos que hay. O sea, en otras palabras, está haciendo exactamente lo que nosotros necesitamos como requerimiento. Vale decir, mostrarnos la cantidad de personas que hay por departamento. El segundo requerimiento que se nos plantea es crear una tabla dinámica que nos muestre la cantidad de personas por cargo y por delegación, ¿ya? La vamos a realizar también dentro de esta misma hoja y a continuación de la tabla creada anteriormente. El mismo procedimiento, estamos situados sobre la tabla original, creamos la tabla dinámica y le indicamos la ubicación que ésta debe tener. Un pequeño consejo: cuando creemos varias tablas dinámicas dentro de una sola hoja, procuremos no dejarlas demasiado juntas. Esto es porque si ocupamos algún área, por ejemplo el área de filtros, que generalmente se pone en la parte superior, podemos hacer que estas tablas se superpongan una a otra y que una de ellas no nos funcione, ¿ya? Por lo tanto, siempre debemos guardar el espacio entre una tabla y otra. En este caso, la situamos en la celda A35, presionamos en aceptar y nos aparece toda el área de creación de la segunda tabla dinámica. El requerimiento, como les decía, es la cantidad de personas por cargo y delegación. Procedimiento habitual: ¿cuáles son los campos que necesitamos? El cargo, ¿no es cierto? Por un lado, la delegación. Si se fijan, vamos teniendo
en forma automática que cada uno de esos campos se sitúan, en este caso, en el área de las filas. Tenemos cargo y delegación. Tenemos que contar cuántas personas hay en cada uno de ellos. Vimos que el área nombre, si nosotros lo agregamos directamente, va a aparecer dentro del área de fila. No es eso lo que necesitamos, sino que cuente esos valores. Por lo tanto, la arrastramos hacia el área de valores. Y efectivamente ahí nos está mostrando la cantidad de personas por cargo y delegación. Otra forma también de poder desarrollar esta tabla dinámica sería del siguiente modo, que el campo delegación lo movamos a el área de columna. Se fijan que se transforma un poco la tabla, pero de igual modo nos aparecen los datos que solicitamos. Incluso es bastante más óptimo y más fácil de leer de esta forma. Por lo tanto, ocupando esos campos, los tres que requerimos, y ubicándolos dentro de cada una de las áreas, ahí el hecho de ser una tabla dinámica permite que podamos trabajar con distintas formas, nos hace finalmente llegar al resultado esperado, que es que efectivamente en esta tabla nos está mostrando la cantidad de personas por cargo que aparece en fila y por delegación que aparece en cada una de las columnas. La tercera tabla dinámica nos pide que muestre la suma y el promedio de los sueldos por departamento. Esta tercera tabla dinámica la vamos a crear en una hoja anexa para que veamos también cómo se hace ese procedimiento. Igual que en la anterior, posicionados sobre la tabla, vamos al menú Insertar, opción Tabla dinámica, y ahora en la segunda opción la dejamos en que nos cree una hoja de cálculo, ya que vamos a crear esta tabla dinámica aparte en una nueva hoja. Aceptamos y si se fijan se creó una hoja 2 en este caso, donde hay una nueva tabla dinámica que está en blanco y que nosotros debemos crear ahora. Volvemos entonces al requerimiento, dice suma y promedio de sueldos por departamento. Suma y promedio de sueldos por departamento. Pregunta siempre, ¿cuáles son los campos que necesitamos? Necesitamos departamento y necesitamos sueldo, ¿ya? Vimos que al pinchar en departamento automáticamente se fue a fila, como lo hemos visto en ejemplos anteriores también. Pero la opción de sueldos, al ser un valor numérico, automáticamente también se nos va al área de valores. Por lo tanto, ya tenemos bastante adelantado esta tabla. Sin embargo, el requerimiento dice que necesitamos la suma y el promedio. Dos cosas. Acá solamente nos está mostrando la suma. ¿Qué hacemos para que además nos muestre el promedio? Tomamos nuevamente el campo sueldo y lo volvemos a arrastrar hacia el área de valores. Soltamos y ahora nos va a aparecer dos veces. Sin embargo, nos aparece dos veces sumándolo. Necesitamos a uno de ellos cambiarle la función para que nos dé la función de promedio. Pinchamos en uno de ellos, vamos a configuración de campo de valor. Y en el momento de elegir la función que se aplica, elegimos la función promedio. Aceptamos y nos está mostrando en este momento el total o la suma de sueldos, el promedio de sueldo de cada uno de los departamentos, tal cual como fue el requerimiento que se nos indicó.